Hola conectores, bienvenidos una vez más a su programa Término Medio. Recuerden que aquí la verdad es cruda pero legal. Supongo que ya muchos han escuchado acerca de la despenalización del aborto en México y pues bueno, ¿de qué va todo esto? Gracias a GIRE, que es el grupo de información en reproducción elegida, quienes presentaron diversos instrumentos jurídicos, fue que la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución donde despenaliza el aborto. Esto con base en una sentencia emitida en el 2021 en el estado de Chihuahua, donde declara inconstitucionalidad, la inconstitucional del delito del aborto. La Suprema Corte de Justicia otorgó este amparo a GIRE, pero también hay que, es necesario puntualizar de que no porque se haya despenalizado el aborto en el Código Penal Federal quiere decir que el día de mañana todas podamos ir a una institución de salud y solicitar un aborto, porque aunque ya se haya despenalizado a nivel federal, todavía falta que los códigos penales locales hagan lo propio y puedan despenalizarlo. GIRE ya ha presentado 21 amparos en todos estos estados donde aún el aborto sigue siendo penado, pero pues todavía no hay una resolución de esos abortos. Por lo tanto, en México solo en 12 estados de la República es legal el aborto, como por ejemplo en Ciudad de México, donde es legal antes de las 12 semanas de gestación. Y también no se puede criminalizar a los médicos que participen en estas prácticas. Pero aparte de este tema de la despenalización, vamos a meternos un poco con los derechos de lo que es el nasciturus. ¿Pero quién es el nasciturus? Bueno, le vamos a llamar así porque así se le nombraba en el derecho romano al no nacido. Que este término abarca todo el tiempo desde la concepción hasta el nacimiento, porque si nos referimos a un embrión o un feto, estamos hablando únicamente de una cierta etapa de la concepción. Entonces nos vamos a referir a él como el nasciturus. El problema aquí es cuáles son sus derechos, y es que este problema tiene dos vertientes, porque una cosa es reconocer la personalidad jurídica y otra cosa es proteger la vida como un bien jurídico objetivamente. Es decir, se debe distinguir entre personalidad jurídica y protección de bienes jurídicamente protegidos. Todos los derechos son bienes jurídicos tutelados, pero no todos los bienes jurídicos tutelados son derechos. La vida del nasciturus se podría proteger de dos maneras. La primera sería otorgándole una personalidad jurídica, lo cual le daría derechos, pero también obligaciones. Y la otra sería, como lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia, que le otorga derechos, pero y este derecho se le tiene que proteger este valor, pero este valor es limitable y también es circunstancial. Esta ha sido la gran problemática en esta discusión, porque no se llegaba a un acuerdo de en qué momento iniciaba la vida para poder protegerla. Y es que pues por diversas corrientes religiosas, agnósticas, científicas, no se podría definir esto. Sin embargo, hay un científico mexicano que se llama Antonio Lascano, que él define que antes de las 12 semanas de gestación no se puede ni siquiera considerar que es algo vivo, un producto viable. Es por ello que en el año 2007 en la Ciudad de México se despenaliza el aborto, y siempre y cuando sea antes de estas 12 semanas de gestación, donde se considera que aún es una célula y no una persona. Pero es importante hablar de estos derechos del nasciturus, pero yo creo que también es muy importante hablar de la libertad reproductiva, porque pues no solo incluye esta cuestión del aborto una libertad reproductiva, sino derechos como la libertad, la vida, la dignidad, la integridad, y es necesario voltear a ver todos estos derechos. Si bien en México en muchos códigos locales se despenalizó el aborto, pero había varias excluyentes, como lo son, pues si es producto de una violación, que sea antes de las 12 semanas, si es producto de una inseminación no consentida, o si había alguna alteración genética. Y respecto a este punto, les quiero contar una historia. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, nos tocó hacer un debate acerca de este tema del aborto,
Y bueno, me toca debatir con una persona que era provida y aparte religiosa. Ella me decía que estaba a favor siempre y cuando se cumplieran, bueno, estas excluyentes, pero estamos hablando de un término moral, estamos hablando de que aquí está implícita la conducta de la persona gestante. También estamos hablando de que, por ejemplo, en cuestiones de alteraciones genéticas, se puede llevar a cabo el aborto, pero normalmente este tipo de alteraciones genéticas no se pueden visualizar antes de las 12 semanas de gestación. Entonces yo creo que aquí estamos cayendo en una contradicción porque se supone que después de las 12 semanas ya es un ser vivo, pero como hay alguna alteración genética, entonces sí se puede abortar. O sea, esa contradicción me parece amoral, me parece que cae ahí en... Entonces, ¿vamos a defender solo a la vida de quien nosotros queremos o cómo? Esa era como una parte que no me quedaba muy clara. Y es que no se puede legislar con base en lo moral. Se tiene que legislar protegiendo los derechos fundamentales. Y es que pensamos que una mujer que aborta es por la inconsciencia, porque, no sé, ya saben, una niña se descuidó, no se quiso cuidar y ahora no se quiere hacer cargo de esta responsabilidad, pero no, el hecho de despenalizar el aborto no tiene que ver con esa inconsciencia, tiene que ver con que tenemos que proteger a las mujeres que decidan realizar este acto, que puedan estar protegidas, que puedan hacerlo de una manera segura, gratuita, legal, que no tenga que atravesar por un proceso jurídico, simplemente por una elección. También tenemos que pensar en que hay muchas realidades, no podemos visualizarlo desde nuestros privilegios. Tenemos que visualizarlo de que hoy en día, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, hay muchas niñas que siguen siendo vendidas, niñas que normalmente son vendidas a personas mayores, que tienen hijos de estas personas, que tienen que criarlos, tienen que cuidarlos, a niños de personas que no tienen ni siquiera un vínculo afectivo, que son sus abusadores, porque lo que se comete con estas niñas es un delito. Entonces es como, ¿por qué tienes que criar a hijos de tu abusador? También existen casos de mujeres cuyos esposos machistas no les permiten tener acceso a métodos anticonceptivos, porque pues vamos a tener los hijos que Dios nos quiera dar, ¿no? De cuántas niñas su novio se ha quitado el condón sin su autorización y quedan embarazadas. También vamos a pensar en que actualmente no existe ningún método anticonceptivo que sea 100% eficaz. Entonces ahí no es un tema de inconsciencia, simplemente pasó. Y es que no hay que colgarlas o quemarlas en leña verde, porque a mí, lejos de parecerme un acto de inconsciencia, me parece un acto muy consciente el tú en algún momento decidir que en este momento no eres la persona más viable para criar a otra persona. Y yo creo que va a parecer un poco absurdo, o a muchos no les va a parecer, pero yo creo que también puede ser un acto de amor. El decir, si yo vivo en pobreza extrema, no quiero traer una persona a esta situación, y tengo que decidir, pues, el mejor no traerlo, porque desgraciadamente muchas de las personas que nacen en pobreza extrema, es muy difícil que salgan de ella. Y entonces el que ellas puedan acceder a tener un aborto seguro, legal, gratuito, pues esto marca toda una diferencia. También hay muchas personas que se oponen por este tema de que es malo, es amoral, pero no es como que se despenaliza el aborto y todas vamos a correr y vamos a abortar y me quiero embarazar y después abortar nada más para ver qué se siente. Yo creo que para cualquier mujer este proceso no solo es desgastante físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. No creo que ninguna mujer tenga ese sueño de decir, ay, yo quiero atravesar por todo este proceso nada más porque sí, o ay, no me voy a cuidar y al fin que puedo abortar 20,000 veces, porque al final pues sí tiene que haber alguna repercusión física, ¿no? No sé, no soy médico, pero es lo que me imagino.
Hay muchas organizaciones, movimientos, personas que se oponen a esta situación, que en este momento también están realizando pues diversos o están interponiendo recursos jurídicos para poder frenar esto, estas organizaciones llamadas Provida, pero yo a todas estas organizaciones y personas les tengo una propuesta. Mi propuesta es, ¿por qué no a su movimiento le añaden una palabra y le ponen digna? Provida, digna. Porque no solo se trata de velar por estos niños que no han nacido, ¿por qué no también velamos por todos estos niños que ya nacieron y que nadie se está haciendo cargo de ellos? Porque desgraciadamente México hoy es el segundo país a nivel mundial en contenido, no puedo decir bien la palabra, contenido para adultos, contenido hecho por niños. También en México existen dos grandes destinos que se dedican a la explotación infantil, al abuso a menores. También encontramos un municipio conocido por la cuna de padrotes, porque nada más hace falta salir de tu casa para llegar a tu trabajo y en ese transcurso podemos ver por lo menos un niño que está siendo explotado laboralmente en la calle y que nadie está haciendo nada por esos niños. ¿Por qué no voltear la mirada a los niños que ya están, a los niños que nadie está velando por ellos y cuidar por ellos? Lejos de querer incidir en la decisión de una mujer en qué hace o no con su cuerpo y con su vida. También esto se da porque pues actualmente en México no existen las condiciones favorables para las mujeres. Creo que el gobierno está muy ocupado en temas de violencia, de impunidad, de corrupción, pero ¿quién dice que en todo este tema no existe violencia, impunidad, corrupción? ¿Cuántas personas mueren actualmente por abortos clandestinos? También, por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, nos habla de que hoy en México desaparecen 18 personas de 0 a 17 años, esto quiere decir 18 menores en un día. Vamos a voltear a ver, vamos a tratar de ayudar. ¿Por qué no estas organizaciones providas se unen a las madres buscadoras? O hacen trabajos en conjunto con el DIF para sacar de la calle a todos estos niños que tienen explotando. Creo que su movimiento es muy digno, pero hay otras causas por las cuales podrían ver. Como repito, el legalizar el aborto no es nada más darle a la mujer la oportunidad de vivir su vida libertinamente. No es darle la oportunidad de decidir en algún momento, si no se encuentra en las circunstancias adecuadas, el poder decir no puedo hacerme cargo de esto, el poder tener el acceso a ya sea un aborto gratuito o a una institución de salud. Con esta despenalización, la Suprema sí ordena a las instituciones para que puedan realizar estos abortos, pero sí se tiene que llevar un proceso. O sea, no es como que llegas, pides tu cita y por favor hágame mi aborto. No, se tiene que llevar un proceso, porque actualmente en la Ciudad de México tiene un costo que igual no todas las personas pueden pagar, y entonces por eso se está luchando para que se pueda acceder de una manera gratuita. Y antes de finalizar este tema, también quiero mencionar que hace unos días vi una entrevista que hacía un TikToker, un YouTuber, y decía que ¿por qué si las mujeres tenemos la libertad de decidir abortar, por qué los hombres no tenían la misma libertad como para abortar legalmente? O sea, que los hombres en algún momento del embarazo pudieran decir, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado, lo mismo por las mismas circunstancias, y decir, bueno, yo no estoy preparado, yo quiero abortar. Y yo creo que me parece que no está tan descabellado, pero pues evidentemente tendría que ser dentro de las primeras 12 semanas de gestación, en donde tú ya con esa información puedas decidir si quieres maternar sola o prefieres abortar, porque
no te pueden decir, quiero abortar cuando ya el niño tiene 10 años, ¿verdad? O sea, ya quiero abortar mi paternidad. No. Se podría hacer, yo creo que no está mal, pero siempre y cuando sea en estas circunstancias. Y también preguntarles, porque otras personas decían que era injusto de que las mujeres pudieran abortar y que ellos por esta decisión unilateral no pudieran ser padres, ¿no? Cuando ellos sí lo desean. Pero pues también hay que preguntarles a todos estos hombres que opinan esto, es pues qué tipo de paternidad también quieres ejercer. O sea, ¿quieres obligar a una mujer a que tenga un hijo para que tú le des 200 pesos a la semana y lo veas cada 15 días? Porque hay que recordar que no se puede ejercer ningún derecho que vulnere el derecho de otra persona. Y entonces tú no puedes obligar a una persona a que te dé un hijo cuando tú ni siquiera vas a ser responsable de ese hijo y evidentemente esta persona va a sufrir cambios en su cuerpo, en su vida, laboralmente, en todo. Los invito a reflexionar de este tema. Es algo que aún está en proceso, todavía no se ha concluido todo lo que se tiene que hacer. Gire ya ha hecho un enorme trabajo. De hecho, si tú quieres acceder a alguno a este proceso, en alguno de los estados en los que aún no está despenalizado, puedes solicitar la ayuda de Gire para que con ellos pues se interponga un amparo y puedas tener acceso a esto. Esto también les da un beneficio enorme a todas las personas que se encuentran en este momento privadas de su libertad, y ya sean médicos que hayan participado en este proceso o si no, pues a las mujeres que hayan decidido hacerlo, a que puedan acceder a su libertad. O sea, es algo muy grande, es algo que es un paso más para que se logre este acceso a la libertad reproductiva, pero yo creo que falta todavía mucho por hacer y también mucho por un trabajo interno, un trabajo de conciencia y un trabajo de protección. Yo sé que hay muchas personas pro vida que les importa mucho este tema. Los invito a voltear a ver a todas esas infancias por las que nadie está viendo y de esta manera yo creo que dignificar el movimiento. Pero ya saben, los invito de verdad a que me dejen por ahí sus comentarios. Si alguna persona quiere dar su opinión acerca de este tema, ya sea a favor, en contra, es totalmente bienvenida. Les abrimos las puertas de Conector FM para que puedan venir aquí y platicar, y porque siempre es válido ver como otras opiniones porque te dan pues una perspectiva diferente. Entonces, si a alguna persona le gustaría venir y participar en este o algún otro tema, con muchísimo gusto aquí los recibimos. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Los invito a que vean toda la programación de Conector FM y pues nos vemos en un próximo programa. Que estén muy bien. En Yakult Toluca nos preocupamos por la comodidad de nuestros clientes. Entra a yakultoluca.com y selecciona tus productos favoritos. En todo momento nos encargamos de cuidar tu envío hasta llegar a la puerta de tu hogar. Yakult, me caes muy bien.